Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Abarce. Y esto es Killer Radio. Si nos estás escuchando en YouTube, te queremos pedir por favor que le des clic a la campanita. Si ya te suscribiste, dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando sacamos un episodio nuevo, que como recordatorio es todos los martes. En 1993, la sociedad británica fue brutalmente impactada después de que un niño de tan solo 2 años, James Bulger, fuera secuestrado mientras estaba con su madre de compras y cruelmente asesinado. Pero no sería la brutalidad y la crueldad del crimen lo que desataría la ira en Inglaterra, sino la revelación de que los dos culpables se convertirían en los dos asesinos más jóvenes de la historia del país. James Patrick Bulger, nacido el 16 de marzo de 1990 en Kirkby, Inglaterra, hijo de Denise y Ralph Bulger, y James era básicamente la luz de los ojos de su madre, Denise, quien lo llevaba a todas partes con él. El viernes 12 de febrero de 1993, alrededor de las 2:30 de la tarde, Denise acompañó a la novia de su hermano, Nicola, al centro comercial New Strand Shopping Center, que quedaba en Bootle, aproximadamente a unos 7 kilómetros de Liverpool. A las 3:37 de la tarde, Denise entró con James a una tienda para niños. Mientras pagaba, pues le soltó la mano a James para poder sacar su billetera de la cartera. Y cuando Denise terminó de pagar y bajó la vista para buscar a James, se dio cuenta de que James ya no estaba. Asustada, Denise miró alrededor de la tienda e incluso salió a buscarlo, pero no habían rastros de James por ninguna parte. Wow, me imagino la desesperación de Denise, una madre joven en un centro comercial. Pero bueno, me imagino que James tiene que estar en el centro comercial. ¿A dónde puede llegar? ¿Qué tan lejos un niño de 2 años? Exactamente, eso es lo mismo que pensó Denise, pero mientras pasaba el tiempo y buscaban a Denise por la tienda, luego afuera de la tienda y luego alrededor del centro comercial, ya la preocupación empezaba a crecer porque efectivamente por sí mismo no podía haber ido a ningún lado. Denise entiende que debe tomar otras medidas en este momento, así que se dirige a los agentes de seguridad del centro comercial y ellos comienzan a llamar a James por autoparlantes. Pero 20 minutos después aún no reciben respuestas ni indicios de James por ninguna parte del centro comercial. En este momento, la seguridad del centro comercial llama a la policía e inicia la búsqueda de James sin nadie saber en ese momento que estaban ante uno de los peores crímenes jamás realizados en Gran Bretaña hasta el día de hoy. El tema de que estén llamando a James por parlante y la policía buscándolo en todos lados, volviendo al punto de que es imposible que un niño de 2 años corra por sí solo tan lejos o vaya por sí solo tan lejos tan rápido, me hace pensar que alguien tiene que estar involucrado en la desaparición. Claro, totalmente. Y de hecho yo creo que lo de los autoparlantes, quizás James lo pudo haber escuchado, pero era más como para la gente, los adultos que estaban en el centro comercial por si veían un niño caminando solo de 2 años. Así que definitivamente. Claro. Aunque una pregunta, ¿habían cámaras de seguridad en el centro comercial? Sí, y de hecho esto es lo primero que empieza a chequear la policía una vez que llegan y comienza la investigación policial. Te cuento de la investigación policial. Cuando la policía llega al centro comercial y revisa las cámaras de seguridad, a pesar de que la imagen no era muy nítida, logran darse cuenta de que James Bulger salió del centro comercial agarrado de la mano de 2 niños. Alrededor de las 3:45 p.m. se ve a 3 niños saliendo del centro comercial. Cuando la policía rebobinó la cinta pudieron notar que de hecho los 2 niños entraron a la tienda en donde estaba James comprando con su madre a las 3:38 p.m. Y a las 3:41 las cámaras de seguridad también captaron pues a todos ellos, a los 3 niños caminando y saliendo de la tienda. Bueno, aunque me tranquiliza un poco
que James esté con dos niños, no con un adulto extraño, ¿no? Bueno, en principio sí, los padres de James, incluso la policía, para todo fue un alivio de que estaban con dos niños en lugar de con dos adultos que le pudieran hacer daño. Sin embargo, no es que la policía se relajó, lanzaron una búsqueda bastante agresiva basada en las imágenes que tenían de la cámara de seguridad de los niños, porque obviamente ubicando estos dos niños, quizás o muy probablemente esto podría dar con James. Y James, de hecho, estuvo desaparecido por 2 días hasta que finalmente el 14 de febrero de 1993, la policía recibió una llamada determinante sobre un descubrimiento que estaría tan solo a 400 metros del centro comercial de donde se desapareció James. Cuando la policía se acercó al lugar y se adentró en el mismo, encontraron el cuerpo mutilado del pequeño James, cubierto de pintura azul, y sobre las vías de la estación abandonada de Walton en Enfield, en Liverpool. No. Escalofríos al 100. Un cuerpo de un niño de 2 años mutilado en las vías de un tren. ¿Qué locura es esta? Men, es incomprensible este crimen. Y de hecho, para la gente que está escuchando, esto es un trigger warning. Las imágenes que les voy a leer son realmente fuertes y difíciles de pensar que pudieran pasar. Así que, bueno. Cuando encontraron el cuerpo de James, en principio la policía pensó que había sido un accidente, que quizás James y los dos niños se separaron y James caminó sobre las vías del tren y eventualmente hacia su muerte. Pero a medida que la investigación continuaba, habían más preguntas que respuestas. Así que deciden empezar desde cero. Se devuelven a las cámaras de seguridad. James fue visto saliendo del centro comercial New Strand junto a dos niños, probablemente adolescentes, ya que pues, se veían más grandes que James, así que la policía comenzó a buscar sospechosos entre 14 y 16 años de edad para interrogarlos, pero no lograron dar con los chicos. Sin embargo, un testigo se comunicó con la policía y les dijo que ella tenía una amiga llamada Susan Venables y que Susan tenía un hijo de 10 años llamado John que casualmente había faltado a clases el viernes 12 de febrero y que además había sido visto con una chaqueta llena de pintura azul. Pintura azul como la que encontraron en el cuerpo mutilado de James. Exactamente. De hecho, cuando la policía investigó al respecto, se dieron cuenta de que John tenía un amigo, también de 10 años, llamado Robert Thompson, con el que se la pasaba siempre y que también había faltado a clases el 12 de febrero. Esto fue suficiente razón para la policía para pensar que estos niños quizás eran niños de interés y el 18 de febrero de 1993 llegan a la casa de los Thompson con una orden de registro y allí encuentran sangre en los zapatos de Robert Thompson. Acto siguiente, la policía va a la casa de los Venables y allí encontraron la chaqueta de John Venables llena de pintura azul. Enseguida, John se pone a llorar y le dice a su madre que él no mató al bebé y que todo fue culpa de Robert. Todo fue culpa de Robert. O sea, estamos hablando de que los sospechosos de lo que ahora parece ser un crimen horrible es culpa de dos niños de 10 años. Y se pone muchísimo peor. Robert y John fueron llevados a la comisaría y ahí tomaron muestras de sus huellas dactilares, de su sangre y de sus cabellos. La policía los interrogó por separado, con sus representantes al lado, y fue apenas el segundo día del interrogatorio que Robert finalmente admitió a la policía haber estado en el centro comercial New Strand el viernes 12 de febrero junto con John. Sin embargo, dijo que solo habían paseado y que sí habían notado a James con su mamá, pero que él y John habían terminado yéndose a la biblioteca y después a sus casas. La policía, no obstante,
lo siguió interrogando por separado y a este punto ya John y Robert empezaron a tener una dinámica diferente. Poco a poco empezaron a admitir cierta responsabilidad, pero echándole la culpa el uno al otro. John decía que Robert había sido el que mató a James y que lo torturó. Y Robert decía que había sido John. Sus versiones no coincidían, excepto por el hecho de que los dos admitieron haberse llevado a James del centro comercial. Sin embargo, ninguno admitió que lo mató. A este punto, la policía ya estaba bastante seguro de que los dos niños que tenían eran responsables de la muerte de James. Pero no fue sino hasta que los forenses confirmaron que la sangre que encontraron en los zapatos de Robert era de hecho la sangre de James. Así que el 20 de febrero de 1993 acusaron de secuestro, tortura y asesinato en la corte juvenil de South Sefton y quedaron bajo custodia policial ambos niños. Yo todavía no me puedo creer que todo apunta de verdad que dos niños de 10 años torturaron y asesinaron a un niño de 2 años, totalmente inocente. ¿Qué niño tiene eso dentro de sí? De la capacidad de torturar y hacerle daño a alguien así de esa manera. Es terrible y lo más bizarro es que durante el juicio te das cuenta de que fue premeditado. Durante el juicio de Robert y John, el 1 de noviembre de 1993, se dio a conocer por las cámaras de seguridad del centro comercial que Robert y John habían estado robando a múltiples tiendas ese día. Robaron caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un pote de pintura azul. Al menos 38 testigos, y esto es una parte bastante bizarra del caso y que quiero que después hablemos a profundidad de esto, pero 38 testigos testificaron en el juicio declarando haber visto a Robert y a John caminando con un niño pequeño por las calles. Varios de ellos relataron que Robert y John habían estado golpeando y fastidiando al niño. Pero muchos de ellos no hicieron nada al respecto y porque Robert y John decían que eran hermanos y que sencillamente lo estaban molestando. Otro testigo declaró haber visto que James tenía heridas en la cara y que lloraba estando con Robert y John. Cuando ella se acercó a preguntarles qué pasaba, Robert y John dijeron que era un niño que estaba perdido y ellos sencillamente lo estaban ayudando a llegar a la policía. La señora, ajena a lo que estaba pasando en realidad, les dijo que lo llevaran a la estación de policía de Walton Lane y en ese momento se despidieron y se fueron. 38 testigos. ¿Cómo 38 personas vieron a dos niños significativamente más grandes que un pobre niño chiquito de 2 años indefenso metiéndose con él y no hicieron nada? Si yo veo eso, yo mismo intervengo. Y además, ¿cómo esta señora le cuentan que el niño está perdido y que lo están llevando a la estación de policía? Y ella dice, está bien, 2 niños de 10 años que caminen por todo Liverpool a llevarlo a la estación de policía. No, para ¿Cómo? mí no tiene sentido esto. O sea, para nada, no tiene sentido. Sin embargo, ¿sabes qué? Lo de las 38 personas, yo estuve leyendo que hay algo que se llama el efecto espectador. Y es básicamente que cuando hay muchas personas alrededor de un evento pasando, algo como esto, por ejemplo, todo el mundo tiene el sentimiento de que alguien más va a hacer algo. Y finalmente nadie como que toma la decisión de hacerlo. Todo el mundo está en su propio journey, ¿verdad? Y hay tanta gente viendo esto que alguien estadísticamente debería hacerlo. Entonces esto hace que de repente nadie lo haga y se considera el efecto de espectador. No sé, a mí me parece que es bizarro porque con tan solo una persona que hubiese hecho algo como la señora que lo hubiese llevado a la policía, pues hubiese cambiado el rumbo de todo esto. Pero bueno, más sobre el juicio. Robert y John finalmente admitieron que ese día habían querido secuestrar a un niño. De hecho, pensaban secuestrar a otro niño y llevarlo a alguna esquina y empujarlo debajo de los carros. Pero la mamá de ese niño aparentemente llegó rápido y pues decidieron secuestrar a James. Pero esto fue premeditado, como dices. No Pero- contra James, pero en general de que ellos ese día iban a matar a un niño.
100%, fue cero random. De hecho, cuando llega el reporte forense te das cuenta de lo premeditado que fue. El médico forense presentó ante el tribunal la autopsia de James y declaró que James había sufrido al menos 42 heridas en el cuerpo y que eran tantas heridas que era imposible saber cuál había sido la causa de muerte. Cuando interrogaron a Robert y a John frente al jurado, ellos admitieron haberse llevado a James hasta la estación de trenes y haberlo torturado de distintas formas. Lo golpearon con ladrillos y piedras, le tiraron pintura azul en los ojos, le patearon la cara. De hecho, el zapato de Robert quedó estampado en la cara de James. Saltaron sobre su cuerpo múltiples veces, fracturándole costillas, manos, y de hecho le metieron las baterías robadas en la boca y se cree que también hubo algún tipo de sexualidad y abuso con estas mismas. Lo torturaron muchísimo hasta que finalmente decidieron dejarlo tirado y moribundo sobre las vías del tren, hasta que finalmente un tren lo seccionó en dos. Qué momento de escalofríos al 100. Y qué asco de personas, qué clase de niños. O sea, claramente ellos tenían que tener algún tipo de trastorno. Me recuerda casi a cuando un niño que se convierte en asesino en serie en una película está torturando a un animal. Pero no es un animal, es un niño. Sí, men, para mí esto es totalmente injustificado y una situación, o sea, un crimen horrible hecho por dos niñitos. De hecho, hay una ley en Inglaterra que ampara como que un término para los menores de edad que se llama maldad intencional. Y se determina en los crímenes si hay o no hay, si hay o no hay maldad intencional. Y esto determina si los menores de edad deben ser tratados o no como adultos. Y de hecho esto fue lo que pasó con Robert y John y fueron tratados como adultos Oh, wow. A los 10 años. a los 10 años. De hecho, el 24 de noviembre, Robert y John finalmente en el juicio son declarados culpables, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes de la historia moderna de Inglaterra. El veredicto es peculiar, ya que en vez de cantidad de años, dado la complejidad de la edad de los criminales, fue una detención indeterminada en voluntad de su majestad. Pero el juez escribió una recomendación de un mínimo de 8 años. Sin embargo, en 1994, después de una campaña de más de 280,000 firmas, se pidió que se aumentara la pena o el un mínimo de, y se llegó a un mínimo de 15 años en prisión. Es decir, esto haría que John y Robert salieran de la cárcel a los 25 años. Sin embargo, en junio del 2001, poco antes de que Robert y John cumplieran 19 años, el Parole Board de Inglaterra recomendó que fueran liberados. Y todo esto bajo la presión de un caso exitoso de apelación ante la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, que argumentaba que nunca debieron haber sido tratados como adultos. Al ser liberados les dieron nuevas identidades y no podían ni contactar a la familia de James nunca, ni regresar a la ciudad de Inglaterra en la que cometieron el crimen. Desde que fueron liberados, John ha sido condenado 2 veces por posesión y distribución de pornografía infantil. De hecho, en este momento se encuentra tras las rejas, aún por el segundo caso. Robert, por otro lado, ha declarado que la experiencia de estar involucrado en el asesinato de James y vivir las consecuencias ha hecho que se convirtiera en una mejor persona y lo ha ayudado a restablecerse luego de venir de un hogar abusivo. Me hace pensar este tema de pornografía infantil por el que John termina estando preso y que Robert no ha hecho más nada negativo o ha tenido encuentros con la policía negativos en el futuro después de ese momento. Me hace pensar que John era el psicópata de los dos, el que tiene un tema psicológico mucho más profundo como el de un niño que tortura a un animal. Totalmente, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que los dos tienen que tener algo porque
no es solo, es como tú decías, no es que estuvieron jugando, pasó algo y lo mataron por alguna razón, sino que estuvieron horas constantemente y conscientemente tomando la decisión una y otra vez de continuar con la tortura y finalmente matarlo. Los padres de James, Denise y Ralph, tuvieron más hijos después de James, pero cuentan que nunca pudieron recuperar la sensación de seguridad en sus vidas. Y en el 2008, Denise creó una organización caritativa llamada James Bulger Memorial Trust, en la cual ofrecen ayuda a familias necesitadas que han sufrido de violencia. Creo que este caso, a pesar de que se resolvió, a mí me sigue dejando con más preguntas que respuestas. Ok. Mi primera pregunta para ti es si crees, después de investigar el caso, que ellos debieron ser tratados como adultos. Tenían apenas 10 años y Inglaterra al principio pensó que sí en los 90, pero luego la Unión Europea tomó una postura distinta. Sabes que yo he pensado bastante sobre esto y creo que es un tema profundo porque para mí tiene que ver mucho con cuál es el sistema después de que alguien comete un crimen. ¿Verdad? Alguien va a la cárcel y luego va a la sociedad de nuevo. Pero cuál es, y es un sistema de castigo, pero no es un sistema de rehabilitación. Entonces, para mí, si nosotros como humanidad decidiéramos que el sistema después de que uno comete un crimen es de castigo y punto, ¿verdad? Vamos a exagerarle un poco. Yo creo que definitivamente debieron haber sido tratados como adultos y les debieron haber metido 30 años. Pero yo creo que como la idea quizás de la humanidad es que mejorar la sociedad en promedio y las personas que más lo necesitan, que es personas que, por ejemplo, han sufrido abuso en sus casas. Yo estoy seguro que no solo uno de ellos tuvo una familia abusiva, sino los dos. Y no viene un niño, es muy raro que venga un niño psicópata de una familia perfecta donde tuvo armonía desde bebé, por más que sea algo que tiene que ver con la genética, esa parte psicópata, porque hay muchísima gente con psicopatía que termina siendo exitoso en negocios, en esto y lo otro, porque sencillamente desde chiquitos tienen como que esa formación saludable y focalización de obsesiones en tener éxito, hacer esto y lo otro. Entonces yo creo que un psicópata pudiera ser alguien funcional en la sociedad. Entonces, volviendo a lo de la rehabilitación, yo creo que, no sé, creo que si el sistema fuera un poco más enfocado en la rehabilitación, creo que definitivamente los debieron haber tratado como niños y tener una parte de castigo para que haya como, mira, hay que tomar responsabilidad en las acciones que tomamos, como que esa enseñanza, y una parte de la condena en rehabilitación, terapia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que sí lo hicieron los dos? ¿O quién cometió el crimen realmente? Al final ellos se contaban historias distintas entre los dos. No, yo creo que los dos. Yo creo que Los dos participaron activamente. Yo creo que los dos participaron activamente. Para mí es difícil de pensar que aunque uno de ellos le haya ido mejor que al otro en la vida, que no tuvo nada de responsabilidad o muchísimo menos. Yo creo que quizás fue un 60-40, pero 40 es bastante. Yo regreso al hecho de que al menos uno de ellos me daba vibras de asesino en serie. Sí, yo también te la compro. Yo Del creo. momento del gato. Pero en vez de un Exacto. gato, él dijo, un niño de 2 años es lo mismo. Terrible, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que también me da asesino en serie. Me parece interesante eso que acabas de decir de la rehabilitación. Porque, o sea, la cárcel es bueno para estos niños. O sea, fueron a la cárcel a los 10 años. Entre los 10 y los 25 años yo fui al colegio, estuve en high school, fui a la universidad, Estos chamos me estaban en la gradué cárcel, claro. y todo este momento, mientras yo vivía esto en mi vida, ellos estaban en la cárcel, como adultos. No, vale. Es heavy, no sé qué tan. ¿Sabes? Por eso te digo, yo creo ¿Cómo que. sales de eso? Claro, ¿cómo sales rehabilitado? No, imposible. Claro, yo creo que no. Creo que el sistema entero tendría que tener como que una resistematización. Mm.
Para la sociedad de Liverpool, este es un crimen que quedará marcado para siempre en su historia, ya que el 12 de febrero de 1993, Robert Thompson y John Venables no solo asesinaron a un niño de 2 años, James Bulger, sino que también asesinaron el concepto de inocencia en Inglaterra.